Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. Antes de empezar con la etapa 4, que es la etapa de Uzbekistán, me gustaría hacer un repaso de uno de los leitmotivs que me mueven en este tipo de viajes, y es el tema de los patrimonios UNESCO. Me gusta siempre que puedo viajar a estos sitios, a estos lugares dentro de los países, y me desvío si es preciso en la medida de lo posible para poder disfrutar y ver estos sitios que de alguna manera preservan esa cultura y esa tradición de cada país y de la humanidad en general. Por eso son patrimonio UNESCO. Y aquí con el tracatrá del tren que me inspira mucha paz y me identifico mucho con esa forma de viajar. Voy a recordar algunos de los sitios que he estado en este viaje. El primer patrimonio UNESCO fue en la Capadocia, ¿vale? El Parque Nacional de Göreme y los lugares de rocas de la Capadocia son patrimonio UNESCO ambos, y los he visitado. En Ankara estuve en sitios que pudieran parecer que lo son, como puede ser el mausoleo de Atatürk, pero no lo es. Es maravilloso, igual que el Museo de las Civilizaciones y de la Anatolia, que es fascinante, ¿no? Yo, para mí, que debería de serlo, ¿no? Porque es un lugar mágico. Entonces visité la Capadocia, visité Göreme y visité estos 2 lugares que son patrimonio de la humanidad. Y a continuación también en Turquía, y después de 20 horas de tren llegué a Kars, y desde allí pude disfrutar de las ruinas de Ani, que esa es una de las joyas olvidadas de la Ruta de la Seda, lo que llaman las 1000 iglesias, un sitio fascinante. El sitio fascinante. Bueno, como crucé la frontera hacia Georgia por Batumi, en Kutaisi tuve la suerte de poder visitar 2 sitios que ambos son patrimonio de la UNESCO. Uno es Gelati y otro es Bagrati. Uno es una catedral, la catedral de Bagrati, y el monasterio de Gelati. De hecho, incluso entré dentro y estaban repartiendo bendición a ortodoxos. Obviamente yo me identifiqué como católico y no me identifiqué porque era lo correcto, ¿no? Para que no me sintiera yo incómodo y tampoco ellos. Estuve en ambas catedrales. Estuve en varios sitios que son impresionantes, pero no son UNESCO, ¿no? Como el Katsi Pilar, que es una iglesia que está justo en un peñasco, en un sitio prácticamente imposible, igual que la cueva de Prometeo, la fortaleza de Ananuri, y Katbegi, la iglesia de Gergeti, que está a 2000 y pico metros de altura en un sitio mágico, pero no es patrimonio UNESCO. Lo que sí que vi después es Misqueta. Misqueta está el monasterio de Javari, que es una de las joyas de la UNESCO, y porque se considera uno de los centros espirituales más antiguos de todo el cristianismo. Más antiguo de todo. De hecho, el cristianismo empezó en Armenia antes, que ahora comentaremos, y aquí en esta catedral, en este monasterio de Javari, la catedral Elbitisko-Kebeli, se considera pues uno de los centros de peregrinación más antiguos, ¿no? Y luego en Armenia pues tuve la ocasión de estar en el monasterio de Hatpat, que es un monasterio patrimonio de la humanidad y patrimonio de la UNESCO, y me faltó visitar Etchmiadzin y Gerar, que ambos lo son. De hecho, son sitios que son de peregrinación. El Miasin es un lugar donde todo cristiano armenio va a que le den la bendición, o el baraka, como llaman ellos, ¿no? Y
Estuve en otros sitios de muy buena tradición, pero que no son patrimonio UNESCO, como Khor Virab, Noraban, Tatev y Sevanabang, ¿vale? Son espirituales, sitios muy, muy espirituales, pero no son patrimonio de la UNESCO. Y ahora llegamos ya pues a la parte fuerte del viaje de esta etapa 4 en la que me encuentro ahora, a punto de terminar porque me quedan 2 días. Y aquí el primer patrimonio que vi fue Jiva y Chankala, como se dice en uzbeco, que toda la ciudad es patrimonio de la UNESCO. De hecho hay un cartel nada más llegar a la entrada donde puedes verlo. Y luego Bukhara, que el centro histórico también es patrimonio de la humanidad. Y luego, claro, cómo no, mi ansiada ciudad de Samarcanda, que ha sido una ciudad, un centro conocido, intercambio cultural del comercio entre Oriente y Occidente, y que tiene un cruce de caminos y de culturas, y que tiene diversos patrimonios de la humanidad. El primero y más importante para mí sería la Plaza del Rajistán. Luego, por supuesto, la mezquita Bibi Kanin, que es impresionante, o sea, es impresionante. Como también lo es el mausoleo Gure Ami, el gran Tamerlán. Y luego mi favorito, que es pura poesía, que es Sa y Zinda. Eso es pura poesía. Y un sitio que me fascinó mucho, que también lo es, patrimonio, es el observatorio de Ulugh Beg, que fue el nieto de Tamerlán, y un gran astrónomo y un gran líder también espiritual y guerrero, porque estuvo gobernando durante mucho tiempo las tierras uzbecas y este imperio creado por el clan Tamerlán. Y ahora pues me dirijo a nuevos destinos. Vengo ahora de Tashkent, que tiene muy bonitos lugares, pero nada es patrimonio de la humanidad, aunque algunos ya son firmes candidatos, ¿no? Van sumándose y añadiéndose año tras año sitios que conviene preservar y gracias a ese sello de la UNESCO se pueden incluir. Bueno, pues hasta aquí es esta lista, ¿no? Esta lista que me sirve para recordar un poco los sitios que ya he estado, ¿no? Y los que vengan después ya los comentaremos en su momento. Así que, de momento, eso es todo hasta ahora. Bueno, y ahora ya que me encuentro en Uzbekistán, me gustaría hacer un pequeño repaso de este magnífico país. Y es que hay lugares en el mundo donde no solamente se cruzan los caminos. Aquí creo que lo que se puede decir que se cruzan son las civilizaciones. Y Asia Central, ciudades como Jiva, Bukhara, Samarcanda, puede ser uno de ellos. Porque aquí, mucho antes de que existieran las fronteras actuales, de hecho he visto mapas por todos los museos, ya viajaban muchas ideas, ¿no? Se notaba que fluían las cosas desde un lugar a otro, desde Oriente a Occidente, de Occidente a Oriente. Remontándonos al siglo IX, una de las mentes más brillantes de la historia, Al-Khwarizmi, nació en esta región, que de hecho salió Jiva. Este hombre fue el padre del álgebra. Su libro, Al-Jabr, es el más estudiado de la época y gracias a ese libro viene el nombre de álgebra. Y Al-Khwarizmi fue tan importante, este gran matemático, que la palabra algoritmo viene de algo que utilizamos ahora casi diariamente, por lo menos hablando de el algoritmo de las redes sociales y demás, ¿no? Siglo IX, ojo, estamos hablando, ¿eh? Así que es fascinante, ¿no? Pensar que todo esto empezó aquí en el corazón de Asia. Vamos hablando de hace más de 900 años, 800 años. Luego después, en el siglo X y XI, surge una figura que fue increíble, que es Ibn Sina, conocido aquí como Avicena. Hoy precisamente estaba aquí en el Museo de la Civilización Islámica en Tashkent y bueno, ahí he visto muchas historias de él. Este hombre nació en Bukhara, muy cerca de Bukhara, no es Bukhara, muy cerca de Bukhara.
Este hombre fue filósofo, científico, pero sobre todo médico, un gran sabio. De hecho, su libro El Canon de la Medicina fue el libro referente en Europa y en el mundo islámico durante muchos años. El famoso libro, actual bestseller y película que también han hecho de El Médico, que está basado un poquito en el saber de la época y de gente como este hombre, ¿no? En una época en la que Occidente aún estaba en la Edad Media más oscura, pero en la época más oscura. Aquí se estudiaba el cuerpo humano con un rigor y con un método increíble. Bueno, estaba claro que allí en la Edad Media oscura era profanar un cuerpo, ¿no? No se podría abrir para nada. Estamos hablando de muertos, claro. Aquí ya llevaban un avance grandísimo. Pues un poquito más adelante, en el siglo XIII, es una época que hay donde empieza un poco esa magia que tenemos todos y que nos evoca esta zona de palacios, de las mil y una noches y ese tipo de historias, de Aladín y todo ese tipo de cosas. Pues en esa época se puede situar la figura de Nasruddin, un sabio popular que no está muy claro dónde se ubicaba, ¿no? De hecho tiene una figura, él siempre en todos sus cuentos va con un burro, ¿no? Va a lomos de su burro, ¿no? Y en Bujara hay una plaza que es muy famosa, la vi, y él está allí con su burro y todos los niños se acercan a tocar las orejas del burro, ¿no? Hay otro lugar en Turquía, que no recuerdo el nombre ahora, al sur de Turquía, que también tiene una estatua parecida, porque es un hombre que tampoco se ubica muy bien por dónde estuvo, pues de alguna manera deambulando y contando sus historias. Era un hombre muy divertido, ¿no? O sea, le gustaba mucho contar cuentos y por eso, sobre todo a los niños, les fascinan las historias de él. Hay algunas que yo he leído bastantes de él, que son muy divertidas. Pues en esa misma época, ese mismo siglo XIII, en el 1200 aproximadamente, nace uno de los poetas más importantes de Asia Central, que es Rumi. Él nació en Afganistán, aunque casi toda su vida la pasó en la Anatolia, en Turquía, muy cerca de donde estuve yo, en la zona de Gorevia. Poeta, místico, filósofo, la voz más importante del sufismo. Es una ideología muy concreta, que además fue el padre y el fundador de los derviches, los famosos derviches, y toda esa cultura que tienen ellos, aparte del baile, que es lo más conocido, una forma de vida, ¿no? Pues este poeta hablaba mucho de amor, de trascendencia, de la búsqueda interior, tiene frases maravillosas. Recuerdo una que desde muy joven pues me impactó tanto que me la memoricé, y decía Rumi: no llores por no ver el sol, porque si no tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Qué bonito, ¿eh? Siglos después sigue emocionando a todo el mundo con versos como este. Bueno, pues también en el siglo XIII llega aquí a esta zona de Asia Central pues un mercader, Marco Polo, ¿no? El gran mercader veneciano que recorrió la ruta de la seda buscando la corte de Belañicán. Y llegó a estar ahí la corte de Belañán, vivió ahí muchos años y viajó de vuelta luego a Europa contando relatos increíbles de Oriente, con todas las maravillas, las riquezas y los misterios que leían, ¿no? Ese saber, esa cultura, eso que ahora es tan inmediato y que entonces pues pasaba todo por aquí, por esta Asia Central. Y así llegamos hasta el siglo XV, ¿no? En el 1403, un español, Rubí González de Clavijo, digo un español, pero debería decir más bien un castellano, porque la Reconquista no se había terminado. De hecho, vino el nombre de Enrique III, que era el abuelo de Isabel la Católica, y emprendió aquí un viaje porque de alguna forma había llegado oído de ese rey Enrique III, de que aquí había el gran Tamerlán, era un gran emperador, pero también un hombre muy justo y muy noble, y quería, pues bueno, presentarle sus respetos, y le mandó una embajada con 12, 14 personas. Es una historia fantástica, es una crónica de los primeros relatos europeos que describen con detalle toda esta región en todo su esplendor, ¿no? Además está en castellano antiguo, yo lo he leído y es fascinante, o sea, leer
La primera vez que, por ejemplo, estos hombres ven una jirafa, ¿no? Por el cuello luongo, ¿no? Y hay que imaginarse a ver qué pensarían ellos, ¿no? De ver una animal así. Así que cuando uno hoy está caminando por aquí, por Jiva, Bujara o Samarcanda, más que monumentos, lo que habría que estar pensando que está recorriendo un territorio donde han nacido pues, matemáticos que cambiaron el mundo, médicos que se adelantaron siglos de conocimiento, poetas que hablaban del alma cuando no se podría ni pensar en ese tipo de cosas en nuestra civilización, por llamarla de alguna manera, o viajeros que conectaban culturas como Marco Polo y Clavijo, ¿no? Porque aquí en la ruta de la seda lo más valioso que se transportaba no eran las mercancías, eran las ideas. Aquí sigue el viajero Tritón de aventura, una nueva etapa que comenzó el día 21 cuando llegué a Jiva, sí, procedente de Tbilisi, un avión a través de la Turkish Airlines, los encantadores amigos de la Turkish Airlines, que siempre tienen no tienes incluido la maleta y te la factura sin problema, la maleta. En mi caso la mochila, vas solo y me pusieron en asiento de salida de seguridad, que es el doble de ancho, súper cómodo, tanto en el viaje hacia Estambul como en el siguiente a Urgench, que era de la FIE. Era de conexión, ¿no? Tuve que estar ahí un par de horas en Estambul, tomando café y comiendo algo de la comida que llevaba en mi mochila. Y a las 6:30 estábamos aterrizando en Urgench, que es una hora más al sol antes. Viajamos hacia el este, como siempre, y teníamos una hora que ya había una hora más. A esa hora, que ya era de día, debimos amanecer mientras aterrizábamos. Cogí un transporte con un chico, Gabriel, norteamericano, que también iba a Jiva y lo compartimos, ¿vale? Hay un trayecto de unos 40 minutos y lo hicimos juntos en el taxi, que nos cobró $10. Compartimos, pagamos $5 cada uno. No me parece caro porque un trayecto de 40 minutos está bastante lejos. Y nos dejó en las puertas de la ciudad de Jiva, que Welcome to Jiva nos hizo una expresión, supongo que la hará casi todos los turistas que deja por allí en la puerta, y la verdad que estábamos impactados. Yo me quedé impactado en la puerta de entrada, tenía tantas ganas de venir que también eso influye, ¿no? Pero sobre todo ese momento de entrar a la puerta, ver las murallas, esas murallas de adobe, muy de cuento de Aladín, además tienen pues eso, un cartel a la entrada donde indica lo que yo ya sabía, que era uno de los motivos de visitarla, que es patrimonio de la UNESCO, es un patrimonio hereditario del Unesco de 1990, y hay una caravana de mercantes, de mercaderes, que haciendo la ruta de la seda, que está en la entrada como uno de los sitios emblemáticos, como por supuesto lo es. Y esa fue mi primera visión de Jiva y me quedé impactado. Muchísima suerte porque a esa hora no hay nadie en las calles, no hay nadie en los comercios, y poder disfrutar de esa ciudad con esa paz, esa tranquilidad, fue increíble. Una señora muy, muy pícara, que es la que controla un poco los tickets de entrada a la ciudad, porque para entrar a visitar los 20 atracciones, vamos a decir, 20 sitios importantes de la ciudad, en que se gana un ticket que te cuesta aproximadamente unos $20. Solamente hay 3 lugares donde no vas a entrar con ese y te vas a tener que pagar un extra, ¿no? Un extra aproximadamente unos $10 o entre 5 y $10. Y son el minarete, el más alto de todos, que aquí subió con unas escaleras empinadísimas,
las que es fácil que te pegues con la cabeza, si eres torpe como yo. ¿Qué me pasó? Que te pegues en la cabeza en la arriba. Bueno, parte es madera y no es piedra y el daño fue mínimo. Uno es este sitio, otro es la Gran Mezquita. Hay dos, hay una que se puede visitar y otra que están restaurándola, que me recordó mucho a Córdoba, ¿no? No porque tenga que ver, que bueno, que de alguna manera también por la estructura, la tienen toda apuntalada y a ver, desmerece mucho a la hora de verla, ¿no? Pero la estructura es muy muy similar a la mezquita de Córdoba nuestra. Y la otra mezquita sí, esa puedes entrar. Yo he tenido la suerte, la he visitado esta mañana y estaban en los rezos en una de las salas y bueno, estaba ahí en silencio y con respeto escuchándolos y ha sido la verdad bastante emocionante, ¿no? Luego ha venido, hay muchísimo turismo, lo voy a decir antes de nada. Yo cuando bajé del avión había autobuses enteros de españoles, muchos españoles, pero sobre todo italianos y algunos franceses. Muchos, o sea, es una ciudad pues, bueno, muy turística y es lógico que la gente venga, pero pues, a un momento que parece aquello un parque temático. Pero bueno, no me disperso. Llegamos muy temprano y la señora, como decía, una vez ya comprueba que has sacado el ticket y que ya tienes un hospedaje dentro de la ciudad, porque si no, no te van a dejar entrar, nos pregunta si queremos cambiar dinero. Como yo sabía el cambio de los soms, que es la moneda som muteco, que eran 12.100. 12.100 es el cambio por dólar. Entonces, 12.000 soms es $1. O sea, te dan un montón de billetitos que parece que estés jugando al Monopoly. Entonces no lo cambiaron a 12. 12.100, a ver, estamos hablando de que no llega a 0,0001, ¿no? Entonces a 12 y ya vino un señor enseguida, 5 minutos estuvimos ahí sentados en un banquito, bajo de un mosaico donde se ve toda la ciudad, todos los sitios principales, o sea, simplemente impresionante. Y nada, el señor nos dio el cambio, $100 a cada uno y cada uno ya nos fuimos a nuestro sitio, ¿no? Yo de camino, pues bueno, disfruté un montón. Yo creo que es el momento más mágico que he pasado ahí en la ciudad. Porque no hay nadie. A las 7:30, 7:30 y no había nadie. Camino de mi hostel. El hostel, un sitio bastante normalito, pero muy bien, me han atendido muy bien. Me repito, muy muy bien. Maksud es un chaval de 18, 19 años que está estudiando, quiere aprender inglés. Y bueno, quería practicar conmigo bastante. Si quería aprender. Sí, yo le decía, para aprender hay que estudiar y la consistencia y todo eso. Y hemos tenido bastantes charlas. Y él me decía, sí, pero siempre lo veía jugando con el ordenador y jugando con los videojuegos. Y claro, sin querer ser pesado, cada vez que me acercaba le decía, si quieres aprender, tienes que cambiar de afición. El videojuego está bien para entretenerte, pero no para aprender. En fin. Seré tolerante con los demás. Tendré que ser tolerante. Por cierto, Maksud me ha cobrado 800.000 som, que eso aproximadamente son unos $65, una cosa así. O sea, 32 dólares la noche. Unos 29 euros. 28 euros. O sea que está bastante barato. Muy bien. Así que nada, días 21 al 23 del cuaderno de bitácoras, disfrutando muchísimo de esta ciudad mágica. Y esto el mismo día 21, cuando llego ya al hotel, pues duermo y descanso durante, no me acuerdo, creo que me desperté a las 11 o así, 11:30, quizá a las 12. Dormí 3 o 4 horas. Había quedado con el amigo Gabriel para comer, para almorzar. Me dijo que había visto un sitio, un restaurante que luego al final pues repetimos, se llamaba Zaidori. Está justo fuera de las murallas, enfrente.
Y bueno, me gustó el sitio, tiene una terraza muy chula y muy bien. Y me encantó una cosa que bebí, que ellos le dicen mojito, ¿vale? Y yo, mojito, mojito sin alcohol. Qué delicia, era un agua, que además era de color verde, claro, era de color verde porque lleva menta, lleva bastante menta, pero lleva naranja y limón, ¿vale? Exprimido. Y además lleva trocitos de jam de naranja y trocitos de limón, con agua. Ya está, esa mezcla, fresquito. Y eso lo suelen poner con una gaseosa, que por cierto tiene una gaseosa que me encantó, o sea, con una burbuja, con una fuerza, con una casera, pero una casera muy dulce, ¿no? Esta es seca, me encantó, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo esa bebida y por supuesto el té, porque yo me tengo que dejar un poco el vicio ese del café, porque bueno, cuando te lo regalan y eso bien, pero es que si tienes que pagarlo en un sitio, eso es carísimo el café. O sea, vale 2 euros un café. Y para que te hagas una idea de que cuesta otras cosas, mira, el taxi de ir de la puerta principal de entrada Giva a la estación de tren, es verdad que son solamente 8 minutos o 9 minutos, pero me ha cobrado $1. Y vale $2 un café. No tiene sentido. Me han cobrado eso en la estación de tren. Entonces hay que tomarte, que además está delicioso, lo hacen buenísimo aquí. Bueno, hablando de comidas, he probado, para mí la delicia, me gusta muchísimo la carne y las brochetas siaslik, que las puedes combinar. Siaslik es, bueno, las brochetas que te la ponen con un poquito de zanahoria, un poquito de arroz blanco y luego unas brochetas, unos pinchos, los hacen todo a la brasa. Aquí se hace todo a la brasa. Y yo me hago una mezcla, puede ser de ternera, de pollo o de cordero, y yo pues cojo uno de cada. Me acostumbro a eso y me va muy bien. Y luego de aperitivo te ponen unos ajos tiernos, encurtidos, un toquecito ácido y también ahumados, que están, o sea, tienen un comer un poquito gomoso, ¿vale? Pero está exquisito, exquisito, exquisito. Y luego hay un queso, que no es un queso, es un yogur, ¿vale? Que se llama kurut, que está secado, o sea, está seco. Tiene un toquecito como ácido y está también exquisito. Y luego la ensalada típica de aquí, que es el achichuk. El achichuk lleva tomate, lleva cebolla, lleva algo de aceituna y hierbas, sobre todo perejil, por encima. Muy bueno. ¿Qué pasa en las mesas? Que las servilletas son siempre de esas de papel, pero de papel de barra. Y eso es algo que, bueno, lleva todo el viaje. Ya he pasado en Turquía, en Georgia, no sé, echo de menos un poco a veces, hombre, ya no de tela, que ya me parece una exageración, es un buen restaurante que te van a cobrar un cubierto, pero bueno, por lo menos un poquito, no sé, otro tipo de servilletas, ¿no? Costumbres de aquí. Pues sí, el té delicioso, mejor que el café. Y nada, pues la cena, cenamos en el mismo sitio, en Teidori, y luego nos fuimos a dormir, que por cierto esa noche yo tengo una anécdota, yo nunca había dormido más de 11 horas y media, pero 11 horas y media de verdad. Es cierto que me levanté una vez a hacer un pis, pero dormí 11 horas y media. El cansancio que llevaría acumulado de piernas y de todo. Increíble esa noche. Pero antes de ir a dormir, es la primera noche mágica, viendo las luces, viendo tal, además que una temperatura impresionante, que todo eso fue el primer día, 24 o 25 grados durante todo el día, o sea, fue increíble. Fue delicioso, delicioso el día en Giva. Y luego cambió totalmente. En mi cuaderno de bitácora, el día 22, que fue el segundo día en Giva. Bien, por la mañana bien, sí. La verdad que bien. Pero se transformó bastante. Luego lo comentaré. El día anterior había visitado bastantes lugares ya, había visitado, pues bueno, digamos que los más importantes. Aquí lo que más hay son madrasas. Las madrasas son colegios, son sitios de enseñanza, ¿vale? Es donde se enseñan las escuelas de todo tipo. Pues hay para pequeños, para más mayores, para tal.
Actualmente solamente quedan algunas madrasas, un par de ellas, que se pueden ver, que una incluso es un museo sobre la escritura, caligrafía, etcétera, algo muy interesante. Hay que recordar que estos pueblos árabes y de esta zona, árabes y no árabes, porque los árabes son los de Arabia, ¿no? Aquí, pero bueno, influenciados por el Islam, aquí han tenido matemáticos, geógrafos, químicos, médicos, o sea, una reputación increíble. En aquella época todo el saber estaba en esta zona. Ahora que tanto presumimos de ser los que más sabemos, ¿no? Bueno, hay que tener el respeto de que aquí ha habido gente. Mira, por ejemplo, aquí nació, en Giva, nació Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, que es homenajeándolo a él, se puso el nombre de algoritmo, porque era un grandísimo matemático, ¿vale? Un grandísimo matemático que formuló muchas cosas y tuvo una importancia y una influencia increíble en la época, sobre todo en temas astronómicos, cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Al-Khwarizmi, sí. Bueno, pues eso, las madrasas era el lugar donde se enseñaban, donde aprendían de ellos, ¿no? Luego está las mezquitas, evidentemente, que es el centro religioso. Hay una llamada a la oración que, bueno, a ciertas horas, no sé exactamente cuáles son, a la 1:30, por ejemplo, es una muy habitual porque a mí más o menos me indica que es la hora de comer. Sí, y luego está el bazar, que es el comercio. Aquí, esta ciudad, pues desafortunadamente, pues como es tan bonita por dentro y tiene tanta callejuela, pues la han destinado pues a un gran shopping center. La única buena noticia es que todos los puestecitos están hechos de madera, famosa madera, que aquí se trabaja muchísimo la madera. Madera toda de nogal, de nueces, de walnuts, sí, no salía. Y está todo como muy integrado dentro del aspecto de la ciudad, ¿no? Menos mal. Pero bueno, tiendas y más tiendas. Gorros famosos, gorros uzbecos, de todo, calcetines, que por cierto las señoras en todas las entradas de los museos y las más atracciones siempre están cosiendo pantuflas y todo, tejiendo con lana de oveja, de camello, de lo que sea, ¿no? Y claro, las ves ahí haciendo y te lo ofrecen. Hay mucha gente que pica y bueno, lo venden, pero bueno, me parece estupendo que las señoras se entretengan y mientras están entreteniéndose pues están trabajando, ¿no? Y luego te sacan el ticket, te marcan el ticket y ya va. Las puertas de madera a mí me alucinaba, están todas grabadas, todas con moldeadas, todas, o sea, el tallado de las puertas es increíble, todo lo que trabaja en la madera. A mí es uno de los sitios que más me sorprendió, es la escuela de carpinteros. Increíble, la verdad. Y bueno, y para qué hablar del azul, pues el azul es el color, está el adobe de la ciudad y el azul en todos los palacios, en todas las mezquitas, en todas las madrasas, en todos los edificios, todos los minaretes, en todos los edificios. Azul, azul y más azul. Mosaicos y más mosaicos. Parece como si estuvieran deslavazados, ¿no? No brillantes, como si no los pulieran, como si no los hubieran mantenido bien, como si estuvieran muy deteriorados por el tiempo. Estarán muy castigados, lógicamente, porque el viento del desierto, como tuve ocasión de poder sufrirlo, es terrible. Entonces, pues bueno, todo eso quizá haya influido, ¿no? Pero bueno, yo lo esperaba todo como muy vivo. No lo sé. No sé si cuando vaya a Bujara o a Samarcanda tendré otras sensaciones. Bueno, como decía, la magia nocturna, porque claro, una ciudad tan bien cuidada, tan patrimonial y tiene una iluminación de noche increíble, de verdad, es fantástica. Es una ciudad que en 2 días la puedes ver, ¿eh? Yo si te tuviera que recomendar venir, quizá con 2 noches es suficiente. Y si no te dedicas al tema de compras o al shopping, pues te vas a poder saltar todo eso y vas a tener tiempo más que suficiente para dedicarle a cada uno de las atracciones que hay, ¿no? De todas esas mezquitas, esos minaretes. Hay un minarete que es el más alto de todos, que hay que pagar aparte, por eso es que he comentado que hay que subir todos esos escalones, ¿no? Pero desde arriba tienes una vista de la ciudad que un día
con buen atardecer, tiene que ser impresionante. Yo tuve la suerte y ayer, hoy es el día 23, que es el día que estoy recorriendo el desierto en tren, y ayer hubo a media mañana, ya a las 12:30, yo iba por la ciudad y bueno, de momento estuve ayudando a gente, a algunas señoras con los puestos porque se les volaba la sombrilla hasta que ponen para proteger el sol y los tenderetes se les caían, ¿no? Empezaba un poquito el viento, ¿no? Y ya empezaron a recoger todas las tiendas. Pues ya me quedé pensando, digo, bueno, pues ya voy a ver si es una ráfaga de viento. Una ráfaga de viento, ellos saben muy bien que eso va a ir a más, a más y a más. Efectivamente, fuimos a comer, estuve comiendo con Gabriel, que se marchaba a la media hora, y de momento empezó una tormenta del desierto, pero a venir, viento fortísimo, la arena que se te metía en los ojos, un ruido increíble, empezó a llover también al mismo tiempo. Y nada, pues él se fue a la estación a coger el tren y yo me fui a mi hotel, a mi hostel, a protegerme allí, a refugiarme allí. De hecho, me tiré toda la tarde haciendo las cosas que tenía pendientes, pues no había electricidad, así que todo lo que tuve que hacer lo tuve que hacer un poco a mano, ¿no? Eran cosas mías de lectura y de revisiones de cosas, pero todo sin línea. Aprovechando que tenía el powerbank, menos mal, pues pude cargar un poco el móvil, pues lo tenía sin batería. Y nada, 3 horas casi sin electricidad. Y cuando vino la electricidad, más o menos a esa hora, serían las 6 de la tarde, por ahí, aproximadamente, 6:30, entonces salió un poquito el sol. Y tuve ocasión desde allí mismo del hotel salir a la terracilla y ver un delicioso atardecer, ¿no? Que como me fascinan, pues la verdad que me sentí muy afortunado. Luego salí a cenar a un sitio que se llma Boreaz Hatze y cené muy, muy bien. Cené pues esto que he estado comentando antes, que es lo que más me gusta de aquí. Y nada, precio razonable, 18 euros, 17 euros. Siempre más o menos está por ahí el precio. Comida barata. Lo único que es caro es el café, como he estado comentando. Sí. Bueno, pues nada, el Gran Timur fue uno de los sultanes de esta zona, de esta provincia de Khorasan, que al ser un oasis, pues lógicamente tuvo muchos privilegios y mucha influencia en esa estrategia geográfica de la zona, ¿no? Y todo eso, pues culturalmente lo puedes ver en muchos de los museos que hay. Así que esa ha sido un poco la experiencia de Giva. Me ha gustado muchísimo, la ciudad que me ha impactado, me ha cautivado mucho, me ha encantado, me ha aislado mucho del tema del shopping y de la cantidad de gente que había y he podido disfrutarla. Sobre todo de noche, las noches, los ratos que he estado paseando por ahí por esas callejuelas, ya con los comercios cerrados. Mucho turista ya, pero bueno, ya de otra manera. Al no haber tanto comercio, ya la cosa es más tranquila, ¿no? Y lo he disfrutado muchísimo. Sí. Una ciudad que me la llevo en el corazón. Y no, que ahora sigo mi siguiente etapa, que empezará en Bujará, esta noche cuando llegue. Me voy a alojar en un caravanserai. Los caravanserai son sitios con posadas para los caminantes, los mercaderes de la ruta de la seda y de otras rutas, ¿no? Se llaman caravanserais porque es un lugar de descanso, ¿no? Suelen ser muy auténticos, bastante humildes, pero muy auténticos, ¿no? Y bueno, no lo he dudado, he encontrado uno en Booking, porque suelo hacer todas las reservas en Booking por las ofertas que tengo y los puntos y los descuentos que tengo, afortunadamente, por ser genius y ser cliente de muchos años, ya con muchas ventajas. Pero es que además ahí se encuentran muy buenas oportunidades y esta ha sido una genial. Voy a estar en un caravanserai muy antiguo, pero que está bastante restaurado. Y bueno, estoy ahí ansioso por llegar y verlo, ¿no? Me quedan unas horas de tren. Aquí estoy pues intentando hablar bajito para no molestar a los otros compañeros de vagón que llevo. Y nada, seguimos la ruta, seguimos. El viajero Titón sigue
espinosas por el mundo, nos seguimos trotando por ahí, los trotamundos, los mochileros, los viajeros, esos vagabundos que me acompañáis en estos viajes y que como yo os encanta lo auténtico, os encanta pues conocer pueblos, conocer gentes y conocer aventura y sobre todo la naturaleza. Así que nada, seguimos. Bueno, estoy aquí en el restaurante Afandi, justo al lado de mi guest house, Coffee, en el guest house donde me he alojado aquí en Samarcanda, en la ciudad mágica de Samarcanda, ese centro comercial, ese intercambio cultural, el comercio entre Oriente y Occidente, esa cuna del saber y centro cultural del islamismo. Bellísima ciudad con muchos patrimonios de la UNESCO y muchísimas mezquitas bellísimas, lugares espectaculares. Pues sí, aquí estoy tomándome un té verde muy especial. Aquí el té es delicioso, es muchísimo más barato que el café, y yo que soy un amante del café, pues cuando salgo fuera pues me gusta tomar lo local porque siempre es más apropiado y aparte de ser más económico está mucho mejor. Bueno, pues he disfrutado también de un shashlik. El shashlik es la comida típica de aquí, que son brochetas. Son unas brochetas que las tienen de ternera, de cordero y de pollo. El cordero lo hacen buenísimo. Mi favorita desde luego son las de cordero. Y hoy he comido, que me gusta muchísimo el hígado de ternera. Está delicioso. Con una ensaladita que se llama achichuk, que es la más básica que hay aquí, que lleva tomate, a veces lleva pepino y cebolla. Y esta concretamente estaba muy rica porque la han puesto con pepitas de granada. Hay mucha aquí, hay mucha granada. De hecho, raro es el sitio que no encuentras granadas y puestos de granada con zumos y demás. Y estaba riquísima. Y aquí estoy un poco reflexionando porque ya mañana me marcho para Tayikistán. Vamos a cruzar la frontera y empezar ahí una aventura fascinante de alta montaña, ¿no? Pero ahora voy rememorando pues todos estos días pasados en estas ciudades que son verdaderos oasis dentro del Asia Central, muy ricas gracias a la afluencia de grandes ríos que tienen y grandes reservas de agua, y a esa sabiduría que han tenido sobre todo pues la gente tanto de Arabia, árabes como estos países y esta gente de Oriente, sabiendo optimizar los recursos hídricos, ¿no? He podido visitar las 4 ciudades más importantes: Jiva, como estuve comentando antes, que es la primera, cuando aterricé de Urgench, luego Bukhara, ahora Samarcanda, y durante mi estancia en Samarcanda, que he estado 5 días, pues un día lo elegí para hacer una visita expresa a Tashkent. Pues de Bukhara, que fue mi siguiente destino después de Jiva, de la ciudad patrimonio de la humanidad maravillosa, con tantas y tantas cosas increíbles. O sea, es que es una ciudad de adobe maravillosa, y bueno, ya lo estuve relatando y me acuerdo ahora y la llevo en mi memoria. Bukhara es una ciudad que también es muy muy bella, también está todo muy cerca. Lo importante para mí en este tipo de ciudades es que la parte del casco antiguo o la parte de la ciudad histórica o la ciudad monumental, pues que esté toda junta, ¿no? Que no se contamine, por decirlo de una forma, de las construcciones modernas, ¿no? Aunque es inevitable, ¿no? Pero en la medida de lo posible. Jiva lo es así, o totalmente. Y Bukhara también, mucho más que Samarcanda. Samarcanda es bellísima, pero tiene la modernidad entre monumentos, o sea, grandes bulevares maravillosos para cruzar de un sitio a otro, pero claro, pues carreteras, coches, avenidas, es otra cosa. Bukhara es mucho más auténtico en ese sentido, ¿no? Pues en Bukhara elegí un sitio para dormir que era un caravanserai. Los caravanserai son los lugares donde tradicionalmente las caravanas de
de esa ruta de la seda, de esos comerciantes que iban de oriente a occidente y llevaban sus mercancías, pues se paraban a descansar, que eran también como pequeños hoteles para ellos, donde pues bueno, pues según las clases altas, medias o bajas, o dependiendo de la función de la caravana, pues dormían en unos sitios y en otros, y también descansaban los animales, ¿no? Les daban de comer y tenían descanso, ¿no? Eran pues esas posadas, ¿no? Una especie de posada, como diríamos en nuestra tierra, ¿no? En España. Y me quedé en un caravanserai muy humilde, pero muy auténtico. O sea, con una habitación sin ningún tipo de ventana, con una puerta que había que cerrarla con un candado por dentro, y bueno, algo muy, muy particular, todo lleno de alfombras. Pero bueno, me gustó muchísimo la experiencia y estuvo muy bien. La verdad que los chicos, los dueños, me trataron muy bien, muy amables, el desayuno excelente. Conocí allí a otro grupo de personas, voy conociendo a gente durante todo el camino y la verdad que muy bien. Justo al lado de este caravanserai, por eso lo elegí, empieza la ciudad monumental, que más o menos va hacia de este a oeste, un poco recorriendo la parte de la ciudad. Y la primera plaza es la de Labi Koruz, que es la plaza por donde todo el mundo queda, porque hay un estanque con patos, con cisnes, y muy bonito, alrededor del cual pues ahí se hace mucho la vida nocturna y sobre todo en días de calor, ¿no? Yo estoy viniendo en una época un poco rara porque hay frío, hay a veces que hay calor por la mañana, pero luego frío por la noche. Puede ser que lloviendo un poquito y bueno, el tiempo es un poco cambiante, pero es una zona maravillosa para estar al aire libre. Y desde ahí vas metiéndote por callejuelas hacia lo que es la parte más del centro de la plaza central, ¿no? Que es la plaza donde está Pollicalón, ¿no? Pollicalón Square, ¿no? Que es la plaza central. En la plaza anterior, en la de Labi Oruz Square, vi a una figura que me llamó enseguida la atención, porque yo he leído mucho, que es Nasruddin, que es el sabio Nasruddin, que iba siempre en un mulo. Es un personaje del siglo XIII aproximadamente, ¿no? Y era pues eso, un sabio, pero también humorista y muy, muy gracioso. Vivió también por Turquía, estuvo por Turquía y estuvo pues por estos países, iba deambulando de un lado para otro, pues eso, contando historias y haciendo reír, y bueno, iba ganándose un poco la vida con sus comentarios y con su sabiduría, ¿no? Y está esa estatua allí que le hace mucha gracia a los niños, y bueno, pues es interesante este tipo de cosas. Precisamente en esa plaza están los dos restaurantes favoritos míos, que uno sería el Joy y otro sería Ayván. Sobre todo Ayván, que está dentro de un hotel, pero tiene dentro un palacete con una parte exterior y una parte interior bellísima, con unos decorados, vanises, o sea, es espectacular, es como un palacete, y además se come de maravilla, por cierto. Bueno, pues en este Pollicalón Square, que sería la plaza central inmensa, pues está el minarete Kalian, que cuenta la leyenda que es tan alto, la verdad que es altísimo, ¿no? Que cuenta la leyenda que cuando llegó Gengis Khan a estas tierras, pues lo vio y se le cayó el sombrero al levantar la mirada, ¿no? Entonces, bueno, es una leyenda. Dentro está la mezquita Kalan Mosque. Aquí todo el nombre es muy parecido, es Kalian, Kalan y Kalón, es todo lo mismo, es el mismo complejo, que es la plaza principal, que luego por la noche iluminada está espectacular y preciosa. Y si sigues caminando, porque desde la plaza de Labi Oruz hasta el Pollicalón Square, puedes ir caminando por todos los comercios que hay, y es todo un recorrido muy auténtico, muy, muy monumental, muy, muy de la zona, aunque tiene tiendas por todos los lados, aparte algún hamán, muchos hoteles. Poco a poco sigues caminando y llegas a la ciudadela que se llama Arc de Bujara, ¿no? La ciudadela está en la parte alta, evidentemente, como todas las ciudadelas, servía para proteger y protegerse cuando venía el enemigo, y es un sitio muy interesante que tiene también su museo de historia y lugares muy interesantes. Justo enfrente de la ciudadela está la mezquita Bolo Auz, con un estanque delante precioso, y ahí es donde normalmente la gente va a hacer los rezos y tal. Hay 5 o 6 horas de rezos al día que te ponen delante de las mezquitas para que sepas los horarios. A esos horarios, evidentemente, los no musulmanes no podemos entrar. Desde ahí, desde la mezquita, si haces un paseíto muy agradable, son 15 minutos,
A ver, yo estoy contando todo esto que me voy moviendo y he de decir que hago una media diaria de entre 22.000 y 28.000 pasos diarios. O sea que estoy haciendo ahora un poco memoria mía, que yo soy de los que, bueno, vamos a ver 10.000 pasos diarios ahí en mi tierra, ¿no? Y aquí tengo una media, pues eso, ya te digo, de 25.000, podemos hacer la media. De hecho, cuando acabe el viaje, diré cuántos pasos se han dado en esta ruta de la seda, porque he hecho muchos pasos caminando, ¿no? Entonces, pues ya lo contaré. Pero bueno, a ver, broma aparte, en unos 10 minutitos llegas a un parque muy bonito que se llama el Parque de Ismail Samani. Y hay un mausoleo que lleva su nombre, que este era un imán muy conocido de aquí, muy importante de aquí de la zona, y ahí está. Pero lo más interesante de este parque o de esta zona es el otro mausoleo, que es el de Chasmai. Chasmai es el nombre en árabe del profeta Job. Cuenta la leyenda que el profeta Job estuvo ahí, no había agua y entonces había mucho problema porque la gente pasaba mucha sed y tal, y que él con su báculo tocó la tierra, pegó un golpe en la tierra y salió un pozo, empezó a emanar agua, ¿no? Ese milagro que se produjo por esta acción de Job, pues bueno, hizo que, bueno, este lugar, pues ese pozo sagrado, allí pues lo veneran. De hecho ahí la gente entra por poder beber agua de ahí, de ese pozo, pues es una veneración, etcétera, bueno, cosas de sus tradiciones, ¿no? Y todo eso es lo que se puede visitar caminando de la ciudad, de la parte antigua, que se puede visitar todo perfectamente en el día. Y bueno, si no eres una persona que te dediques al shopping o cosas de este tipo, pues prácticamente la parte cultural la puedes ver. Te puedes entretener más bien en los museos, o sea que quizá con 2 días estaría muy bien. Yo el segundo día lo dediqué a visitar sitios que estaban fuera de la ciudad, como era el Palacio Sitori Moki, que me gustó bastante, la verdad, que es un lugar muy especial, tiene mucho encanto, muy ornamental, esas puertas de madera grabadas que me tienen flipado, y esas fachadas de las mezquitas con esa especie como de nidos, ¿no?, que tienen de esos huecos que hacen de esa forma tan particular, tan simétrico todo, con los manises, que no siempre son manises, ¿eh? Manises son, digamos, las fáciles de hacer, porque hay otras que las grabaciones las hacen directamente en pared. Y claro, eso debe de ser de una dificultad terrible, ¿no? Increíble, ¿no? Y por supuesto todo azul, 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 azul y azul. Es azul tan de aquí que ya lo llevo ya grabado en la memoria, ¿no? Bueno, pues después de ese palacio visité Chokbar, ¿vale? El complejo Chokbar es otro sitio, pues eso. Aquí la mayoría de sitios son mausoleos donde hay tumbas y enterramientos, ¿no? Lo que pasa es que son tan bellos, pero claro, es un poco necrológico, ¿no? Todos los lugares que vas visitando, ¿no? Bueno, pues este Chokbar, da la casualidad que cuando llego me voy con un transporte y le digo al que me lleva que me lleve aquí y allá, a varios sitios, ¿no? Entonces él elige este sitio y yo creo que él era conocedor de los horarios de rezo, ¿no? Y precisamente este Chokbar es un sitio que tiene hay mucha peregrinación de gente local, ¿no? Yo llegué y me tocó estar esperando 1 hora casi y media a que acabara el rezo para poder entrar en la increíble mezquita interior, ¿no? Muy bonita, ¿no? Valía la pena, ¿no? Pero me tocó estar esperando 1 hora y media. Que eso hay que conocer los horarios de los rezos y ir a otra hora, porque si no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Que aquí esta mezquita no tiene el horario fuera, no lo pone. Entonces es una mezquita muy local, ¿no?, por así decir. Es muy, muy conocida y va mucha gente, pero es muy local. Bueno, pues nada, pues esperar, ya está. Paciencia, la paciencia del viajero. El síndrome de la rapidez hay que quitárselo y tener la paciencia de viajar lento, ¿no? Y luego, por último, que me gustó, este es otro lugar que me fascinó. A ver, me gusta todo, ¿no? Pues parece que cualquiera que me escuche está diciendo todo te gusta, ¿no? Pues bueno, todo me gusta porque todo lo que estoy visitando es muy interesante. Bahouddin Naxman es un complejo increíble que está a las afueras. Una cosa de las 3 que he dicho últimas, una está al norte, otra al este y otra al oeste. O sea que el transporte te tiene que ir llevando de un sitio a otro y te puedes echar prácticamente un día. Yo le dediqué 6-7 horas, ¿no? Pues este último sitio, que además es donde vi el atardecer, me encantó. Porque este Bahouddin Naxman era un filósofo, poeta, místico y santo, ¿no?, para ellos, ¿no? Y cuando entras en la alameda de entrada tiene una serie
de inscripciones con pensamientos de él, poesías de él y reflexiones de él, maravillosas, o sea, me encantaban. O sea, algunas las grabé, no, de memoria no las recuerdo ahora, las tengo anotadas en mi cuaderno de notas, pero eran todas maravillosas y todas muy bonitas, o sea, muy de corazón, muy de esfuerzo, de voluntad, de bondad, de amor, de todo ese tipo de cosas. Así que de Bujara, ¿qué voy a decir? Que me encantó la ciudad, me gustó mucho, todo muy compacto, todo muy cerca y nada, genial. Ahí cogí mi tren, eh, mi primer Afrosillab, el Talgo. Talgo, como sabéis, es un tren que estaba construido, no sé si siguen construyendo, creo que no, que es tren articulado ligero Goicoechea Oriol, las siglas de este tema, ¿no? Era una familia, los Goicoechea Oriol, que es una familia vasca, que hacían uno de los trenes más reputados en toda Europa. Y con esa buena amistad que ha habido siempre entre los pueblos uzbeco y español, pues se le vendieron aquí estos trenes y son maravillosos. De hecho, estaba encima y, o sea, subía en el tren y era como si estuviera en Renfe viajando hacia Madrid, porque era muy parecido los asientos y demás, ¿no? Y así llegué a Samarcanda. Así ya llegué a la gran ciudad, al centro del conocimiento y el intercambio cultural de entre Oriente y Occidente, que es la ciudad de Samarcanda, la maravillosa ciudad de Samarcanda, ¿no? Ciudad de Samarcanda, donde ha habido gente tan importante y que ha sido un poco cuna y repaso de todo ese saber y ese conocimiento. Y en muchos de los museos que he estado y van repitiéndose mucho algunas figuras que ya he comentado con anterioridad, pero que son fascinantes, ¿no? Como la de Avicena y Vicina, que era el padre de la medicina, o Rumi, el famoso místico y poeta sufí que creó la tradición derviche. Narudín, el sabio Narudín, que acabo de comentarlo ahora en Bujara, estuvo por allí. Viajeros como Marco Polo, por supuesto, viajero del siglo XIII o del siglo XV, Luis Díaz de Clavijo, que hay mucha gente aquí, tú hablas de Clavijo, y Clavijo es un hombre aquí muy conocido. Así que mucho orgullo de todo eso. Aquí nos quieren mucho, la verdad. Y todo eso tenemos que valorarlo. De hecho, yo cuando me pongo la camiseta de España y me ven, bueno, o sea, se alegran casi tanto como cuando me pongo como ahora, que llevo la de Uzbekistán, de la camiseta de equipo de fútbol, ¿no? Así que gente maravillosa. Yo tengo mucha suerte. Aquí el hotel en el que estoy, que es el Cozy Hotel, la señora Safrina y el señor Curi me están tratando de maravilla. Se levantaron los dos el día que me fui a Tasquén a las 4 de la mañana para prepararme un picnic, para ayudarme a conseguir el taxi, porque a esas horas no es tan fácil, para llegar a la estación a tiempo. Amabilísima gente. Aparte que me invitaron al plof. Antes he comentado algunas comidas. La comida típica de aquí es el plof, que es un arroz frito con algo de verduras. Pueden ser amarillas y naranjas, puede haber zanahoria, puede haber también pimiento. Y luego carne por encima. Y que por cierto es una comida que la hacen los hombres, es un poco como la gachamiga nuestra, que no es una comida que hagan las mujeres, es una comida que normalmente solamente las hacen los hombres, ¿no? Es muy curioso el tema. Pues nada, ya las comidas son esas, el saslik, que es lo que he comido ahora, no sé si lo comentaba antes, lo que estaba comiendo, y luego el samsa, que me gusta mucho, que es una empanada de carne, que las hacen dentro de unos hornos. Aquí hay muchos hornos que los ves por la calle, o sea, por la calle, sí, en ciertos sitios ves el horno y ellos por dentro pues se ponen los guantes estos térmicos y van pegando las cosas por dentro del horno con algo de agua y un poquito de almidón, evidentemente, y entonces lo pegan todo y luego nada, lo calientan y lo sacan. Y así que está hecho. Samarcanda, ¿qué decir de Samarcanda? Es que Samarcanda me tiene enamorado. Llegué por la noche con el Afrosillab y por la tarde, y ya directamente me fui a ver el espectáculo en el Registán. El Registán es patrimonio de la humanidad, como varias de las cosas que hay aquí, y es un espectáculo que hacen por la noche donde, bueno, hacen una representación de la historia del mundo y sobre todo de Uzbekistán. Lo hacen los fines de semana en lengua uzbeca, en lengua local, y luego entre semana, días laborables, lo hacen en inglés para que lo puedan entender todos los turistas, ¿no? Respiro, porque claro, me acuerdo de todos los momentos pasados ahí dentro. De hecho, un día pude entrar y pagando una pequeña entrada pude, de extranjis, vamos a decirlo, y no vamos a entrar mucho en detalle,
Pero bueno, de extranjero, 6 euros al final. A través de un minarete puedes subir arriba, te sube un chaval, te sube de la organización, te sube por unas escaleras y puedes ver el Registán desde arriba. Y eso fue fantástico. Eso fue fantástico. El Registán, una y otra vez. Ahora, de hecho, ahora cuando termine de hacer esta grabación, pues miré para allá, porque claro, dónde mejor ir y dónde mejor pasar tus últimas horas en Samarcanda que en el Registán, ¿no? Pero qué sitios hay aquí también que ver. Aquí hay muchos sitios que ver. Aquí, justo desde el bulevar que baja desde el Registán hacia abajo, hacia el sur, está la mezquita una de las mezquitas más impresionantes de todas, que es Bibi Kanim. La mezquita Bibi Kanim es impresionante, es la más grande de todas, la más alta. Y es porque cuando llegó Gengis Khan, cuando llegó el rey mongol, dijo que él tenía que hacer una más grande que todo lo que había. Y en los años donde estuvo gobernando los khanes, los mongoles, esta mezquita, pues bueno, la construcción pues la hicieron para eso, para demostrar que aquí estaban ellos, ¿no? Justo antes de llegar ahí hay un tea house que se llama así, Bibi Yanin Tea House, ¿no? Que es muy conocido por los mochileros. Yo había oído mucho hablar de él y te puedes parar ahí y hacerte un té, que hay unas jaimas, es muy chulo, es un lugar muy interesante para quedarte. En todo ese bulevar, si lo sigues, ese bulevar, sigues hacia abajo ese bulevar, vas siguiéndolo, pasas un puente que hay muy chulo y llegas a una mezquita que se llama Arrat Kif. Arrat Kif es una mezquita también muy importante para ellos, y sobre todo lo interesante de esta mezquita es que es solo para mujeres. Entonces desde arriba hay un mirador precioso, todo con decoraciones de madera y chulísimo, desde donde se tiene unas vistas de la ciudad y sobre todo de Bibi Kanim, de la mezquita que he dicho antes, y del fondo del Registán y otras partes de la ciudad maravillosas. Y si sigues por esta parte, sigues hacia abajo, todo esto lo puedes hacer el mismo día, deteniéndote pues 1 hora o un par de horas en cada sitio, ¿no? Yo tuve suerte y como he tenido varios días lo he ido repartiendo, ¿no? Pero lo puedes hacer en un día todo esto. Pues hacia abajo, si sigues, llegas a Sa-i-Zinda, que es una necrópolis, ¿vale? Volvemos un poco otra vez a lo que estábamos diciendo, todo tumbas, todo cementerios. Pero es tan bello el lugar, tan bello. Tiene todo como pequeñas casas, una a cada lado, vas avanzando por un paseo, lo que sería una calle, y a ambos lados hay tumbas de gente de emires o lugartenientes de los emires o gente. Entonces en esta necrópolis la disfruté muchísimo. Bueno, tengo aquí un niño que no sé si se escucha, pero está un poquito reboricado porque no le dan lo que quieren. Esa necrópolis me gustó mucho, lo que pasa que había muchísima gente. Además hay una sala interior, ahora estoy recordando, hay una sala interior donde se hace el rezo, porque había uno de los grandes imanes de la ciudad, de esta ciudad, antes estaba hablando de la de Bukhara, de esta ciudad, estuvo aquí viviendo, y entonces se le ha dedicado ahí un espacio para él y está su tumba, y dentro de ese espacio, que es una especie de sala especial, salen a rezar, ¿vale? Y ahí, si entras con mucho respeto, te puedes sentar con ellos o arrodillarte y puedes hacer en fin, mostrar el respeto y poder estar participando con ellos, ¿no? Es un sitio muy interesante. Muy cerca de allí está la factoría de alfombras de seda. Es un sitio que hay que verlo, evidentemente es un shopping, pero también poder ver la fabricación y cómo tejen las señoras, que es una tradición muy importante aquí, y aprenden desde pequeñas y luego pues trabajan 8 horas al día con sus descansos, evidentemente, porque se fatigan bastante. Y ahí tienen varios estilos, está el estilo Fergana, el estilo de varios sitios, diferentes estilos, me estaban explicando. Según eso hacen un tipo de telar u otro, o sea, de alfombra u otra, y todo de seda, porque la familia que lo lleva, que lo regenta, es una familia afgana, pero allí lo hacen de lana, pero aquí lo hacen todo de seda. ¿Por qué? Porque estamos en la ciudad, la capital de la seda. Evidentemente aquí lo hacen todo de seda. Bueno, pues un poquito más alejado de ahí, que se puede ir caminando, pero yo recomendaría ir en un transporte, pueden ser unos 40 minutos, 30 minutos, está Afrosiyab, que es un sitio histórico donde están los primeros asentamientos de esta ciudad. Afrosiyab es el nombre de Samarcanda, el nombre original de Samarcanda. Y es un sitio histórico donde está enterrado el profeta Daniel. Ahí tiene un mausoleo
hay un mausoleo bueno, pues donde te puedes también pasar ahí un rato, ¿no? Y Afrosiyab lo bueno que tiene es que es un sitio de naturaleza. Yo tuve la suerte de comprobar por la tarde que está lleno que todos los chavales de aquí, cuando salen del colegio, pues aquí hacen una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que no se van a su casa cada uno. Todos juntos van a este sitio, a Afrosiyab, pero no al sitio histórico en sí, está en la parte posterior, sino en los jardines que hay, y ahí hacen, pues bueno, una quedada y se llevan ahí su bebida y su comida, y todos haciendo picnic, haciendo fotos, haciendo no sé qué, pasándoselo bien, jugando al fútbol, jugando no sé cuánto. Chavales, estamos hablando de entre 15 y 18 años, ¿no? Guay, a mí me encantó aquello, ver esa comunidad de gente que no solo terminan la clase, sino que siguen luego juntos. Y todos se enrollan hablando con nosotros, porque no lo he dicho, pero todo el mundo pues quiere preguntarte, Mister, ¿de dónde eres? Y tal, todos quieren hablar en inglés para platicarlo, y hay que ponerse, por supuesto, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí con ellos, ¿no? Bueno, pues caminando desde ahí puedes ir hasta Ulugh Beg Observatory, ¿no? Que es el observatorio de Ulugh Beg. ¿Y quién era Ulugh Beg? Pues Ulugh Beg era el nieto, nada más y nada menos que el nieto de Amir Temur. Amir Temur fue el gran no Khan, porque él no era Khan. Amir Temur, que es el Tamerlán, este era su nieto, y su nieto, pues además de un gran guerrero y un gran rey, pues era un gran astrónomo. Y entonces mandó fundar un observatorio astronómico increíble, que ha tenido una repercusión luego en todos los astrónomos de Occidente, muchísima repercusión. Hay muchos sitios que llevan su nombre. De hecho, en Jaipur yo estuve en un lugar que lleva su nombre, y es un observatorio impresionante que hay de esta época, del siglo XIV-XV, un observatorio de hecho con piedra, para marcando el arco de la circunferencia del meridiano terrestre, para poder hacer observaciones del cielo muy precisas, con una precisión brutal. Ulugh Beg, sí, el nieto de Emir Temur, que por cierto, Emir Temur era un emir y no era un Khan, porque él no descendía directamente de Gengis Khan. Él se casó con una hija de una descendiente del gran Khan, por tanto tenía el título de emir. Es por eso por lo que tenía siempre buenas relaciones con los mongoles, y los mongoles lo dejaron que fuera un gran gobernante aquí. De otra manera no hubiera sido posible, porque Emir Temur era turco-mongol, era de ambas, de ese cruce de razas de esta forma, ¿no? Su mausoleo es impresionante. Yo era uno de los sitios que tenía muchas ganas de ir. La figura de Emir Temur aquí es archiconocida, todo el mundo habla de Emir Temur, y para ellos es pues bueno, no sé, como para nosotros podía ser el gran capitán, o sea, un gran guerrero, un gran defensor, o no sé, o el Cid campeador, o alguien así, ¿no? Lo que pasa es que como en nuestra tierra no somos profetas de nuestra tierra, pues lógicamente no presumimos de ello. Aquí no hay persona que le hable de Emir Temur y no te hable bien de él, ¿vale? De todas maneras tampoco los conozco a todos, pero es la impresión que me da. El mausoleo de Emir Temur, que está muy cerquita de aquí del Rajasthan, es un sitio que es muy interesante también de ver. Y Samarcanda, la gran Samarcanda, maravillosa Samarcanda. Por cierto, todos los coches que veo son Chevrolet, y es que aquí hay una fábrica aquí en Samarcanda y otra en Bujara de Chevrolet, que la montaron hace 4 años, y es tan popular el coche que de cada 4 o 5 coches que ves, 3 o 4 son Chevrolet. Muchos de ellos son Yandex. Yandex es el Uber de aquí, de la zona, que es muy, muy... Y una cosita curiosa que veo es que en todas las mezquitas las señoras están tejiendo en las puertas, tejiendo, por ejemplo, pantuflas o cualquier cosa que obviamente te lo ofrecen, ¿no? Pero son las señoras que cobran la entrada. Las señoras que están cobrando la entrada para estar entretenidas, pues están tejiendo, ¿no? Sobre todo lo vi eso en Bujara, más que aquí en Samarcanda, ¿no? Pero es interesante eso. Es muy interesante ese tema también. Así que ese ha sido un poco el paso mío por aquí, por Samarcanda, y es una ciudad que me ha dejado impactado. Esas historias que había oído de Ruy Díaz Clavijo, ese embajador
español castellano que vino en 1403 y que estuvo aquí junto al gran Emir Temur, y de hecho se tuvieron que marchar porque Temur murió. Emir Temur tenía pensamiento conquistar China porque, bueno, tenían conflictos con los chinos. De hecho, les habían robado los caballos, famosos caballos del Valle de Fergana. Hay un conflicto muy conocido en el Valle de Fergana porque los chinos llegaron y se llevaron muchos caballos de allí. Los robaron. Por eso aquí está prohibido la venta de caballos, porque el caballo aquí es bueno, y en Kirguistán, que es uno de los siguientes etapas mías, pues ya ni te cuento, ¿no? Son animales nacionales. Así que murió estando aquí Ruy de Clavijo, y entonces la embajada tuvo que volverse hacia las tierras castellanas de nuevo, porque claro, su seguridad podría peligrar, ¿no? Eran bien recibidos por el Emir Temur, pero no sabían lo que iba a pasar, ¿no? Así que un poco todo eso, ¿no? Esta es una etapa muy interesante para mí. Me quedaría Taskent, es verdad que no he comentado, que pasé un día, y sobre todo es que Taskent no hice mucho, ¿vale? Estuve en la mezquita Rati Imán, es una mezquita muy chula, pero lo importante de esa plaza, de ese complejo, no es la mezquita, es el centro de la civilización islámica. Un macroedificio que hay para honra de todo el mundo islámico, donde te dan una masterclass de todo el islamismo, todas las influencias que han tenido, toda la repercusión que han tenido y todo ese orgullo de poder mostrar el conocimiento a todo el mundo que llegue. Preciosísimo edificio, con visitas guiadas en todos los idiomas. Bueno, es increíble, fue una experiencia maravillosa. 4 horas estuve allí, es decir, que vaya a Taskent, que se reserve 4 o 5 horas para ir aquí, porque merece muchísimo la pena. Luego, cuando terminé, para comer algo, me fui a Chosu Bazar. Chosu Bazar es el bazar, bueno, no lo había dicho aquí el bazar se llama Sillop, aquí en Samarcanda el bazar se llama Sillop. A mí me gusta comer comida ahí en los bazares y así, como todo como muy street food, ¿no? Y eso hice en Chosu Bazar, ahí en Taskent, y eso es lo que hice también aquí en el bazar Sillop, aquí en Samarcanda, ¿no? Y allí, pues bueno, estuve un ratito tomando algo y poco más, porque en un día no da para más. Lo que sí que me quedaba al final era por volverme en tren hacia la estación de ferrocarril y, claro, bajar al metro. O sea, el metro en Taskent es muy conocido porque tiene todas las paradas, tienen una dedicación a algo, ¿no? Y hay una que es la más conocida, que es Cosmonavtsalar, que está dedicada al espacio, ¿no? A los astronautas del espacio, obviamente soviéticos, claro, porque esto era un territorio soviético. Pero luego también hay otros como Alister Nadi, que es otra parada también muy chula. Están todos en la misma línea, que es la línea azul, ¿no? La que va hacia Toshkent, que es la parada de estación de metro. Y todas están muy bien decoradas, muy chulas, muy divertidas, ¿no? O sea, muy interesante. Hablo de las paredes, ¿no? Donde van los trenes. Y ya está. Y ya preparándome para mañana. Mañana me voy hacia Tayikistán y a ver cómo me va la aventura de la montaña. Así que seguimos. El viajero Tritón sigue la ruta de la seda, ha terminado una 4ª etapa y ahora nos quedan muy interesantes etapas por delante. Así que nada.